Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 8. En el primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le había cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan Evangelista, apóstol del Señor. Uno de los hijos del trueno, hermano de Santiago. En este tiempo de Navidad, estamos en tiempo de Navidad, San Juan Evangelista pues escribió el cuarto evangelio, el evangelio más profundo, más elevado. Por eso él lo representan con una de las criaturas, el águila, por la altura de su pensamiento, de su teología al escribir. Es el mismo autor de las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y también del libro de la Revelación o Apocalipsis. San Juan Evangelista, aquel que llegó a profundizar de una manera más íntima que los demás en el corazón de Cristo. Era el más joven de los discípulos, y él en su evangelio se llama a sí mismo el discípulo amado. Es el discípulo que le pregunta a Jesús una vez que San Juan Bautista lo señala. Y aquí el Cordero de Dios se acerca a él. Y el hermano de Pedro. Y le preguntan: ¿dónde vive, maestro? Y él dijo: vengan y lo verán. Y estuvieron con él toda la tarde. Es ese mismo Juan que se reclinó la cabeza durante la última cena. Estaba ahí al pecho de Jesús, escuchando los latidos de su corazón. Es ese mismo Juan que se quedó al pie de la cruz y por eso recibió el regalo de María, la madre. He ahí a tu madre. Ese Juan, ese discípulo amado en el que estamos tú y yo. Pues hoy nos presenta esta perícopa del Evangelio de la Resurrección. María Magdalena, saben que Jesús tuvo la delicadeza de que los primeros testigos de su resurrección fueron sus apóstoles, fueron las mujeres, los primeros testigos de este acontecimiento extraordinario. Así como la primera testigo de ese acontecimiento extraordinario de la encarnación fue una mujer, María. Así este otro acontecimiento importantísimo de la muerte, estaban las mujeres también, y la resurrección a las mujeres también. Y por eso siempre tienen ese lugar privilegiado en el corazón de Cristo. Y hay gente que a veces tacha a la iglesia de machista cuando nada que ver. Tiene un papel único la mujer dentro de la historia de la salvación y de la humanidad. Eso sin lugar a duda. Y cuenta que el hecho de correr, estaban corriendo Pedro y él y Juan, los dos corrían juntos. Y dice algo curioso. El discípulo corría más que Pedro, porque él era más joven, era más rápido. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. ¿Por qué no entra? Ya llegaste primero, entra. No, quiso esperar a Pedro, porque Pedro era el líder. Pedro
era ese sobre esa fe va a edificar la iglesia. Y todos lo tenían por tal a Pedro. Hay gente que intenta minimizar la figura de Pedro como que era uno más del montón. Y sabemos por los hechos de los apóstoles que no era así. Y sabemos por Pablo que tampoco era así. Siempre a Pedro se le tenía en un puesto de mayor autoridad que los demás. Y una vez que llegó Pedro y entró en el sepulcro, entonces ya él entró. Primero dejó a Pedro, el primero. De ahí es que nosotros los católicos tenemos por eso cierta devoción filial al Santo Padre. El Papa es el que sucede al apóstol Pedro, es el sucesor de Pedro. La iglesia es una iglesia jerárquica, no es una democracia dentro de la iglesia, es jerárquica. Tiene una cabeza visible, el Papa, y debajo de él pues ya todo el organigrama de la iglesia. Quien quiera conocer más de eso, simplemente tiene que ver el catecismo. En el catecismo nos explica todo lo que es el tema de la jerarquía de la iglesia. Una vez en momentos de teología aquí en nuestro programa Va Padre, desarrollé todo eso. Pueden buscarlo en YouTube, está todo el tema de la jerarquía de la iglesia, cómo va, todos los puestos, desde el de arriba hasta el de más abajo. Lo tratamos todo. Una serie ahí, duramos meses tratando eso. Aquí quiero actualizar esta cita del día de hoy. Estamos viviendo unos momentos incómodos debido a un documento que ha salido de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y he notado desde hace tiempo que hay como un movimiento en la iglesia, dentro de la iglesia, con aires de protesta, como protestantes dentro de la iglesia. Si bien se acuerdan, Martín Lutero protesta contra el Papa y la iglesia de su tiempo y pone sus tesis que clava en la puerta. Pueden verlo en Historia de la Iglesia eso. Protestó contra el Papa y la iglesia. La manera en que hacía las cosas la iglesia, que a su parecer le parecían que no eran evangélicas, que no tenían nada que ver con la tradición de la iglesia de su momento. Invenciones de hombre para Martín Lutero. Y ese mismo movimiento siempre ha estado dentro de la iglesia. Y esta carta a mí me resulta curiosa porque ha dejado afuera o a flote estos pensamientos que mucha gente tenía en su corazón. Dejó a flote lo que este grupo de protestantes dentro de la iglesia ha ido amasando en el tiempo. Amasando en el tiempo porque hay gente que se ha llenado de rebeldía, de odio en algunos contra el Papa. Y ellos porque han sido seducidos, adoctrinados por líderes dentro de la iglesia. Ya saben, Martín Lutero era sacerdote, agustino. Y él, cuánta gente no arrastró con él, con una causa que parecía buena. Volver a los inicios, volver a la iglesia primitiva era lo que quería Lutero. Y en el día de hoy pues tenemos estos hermanos que también quieren volver a una tradición. Y haciendo daño a uno de los principios de la iglesia, que es la autoridad del sucesor de Pedro. Lo que nosotros nos mantiene unidad
Aparte de todo lo que es el magisterio, es la cabeza que tenemos, sucesor de Pedro. Y ahí me sorprende ver comentarios de gente hablando mal del Papa. Me sorprende. Católicos, porque si fueran gente que ni fuera de la iglesia o ateos lo entendería, pero gente dentro de la iglesia hablando así del Papa, dirigiéndose de manera despectiva, diciendo que él va a acabar la iglesia, que quiere modernizarla, que quiere desde adentro destruirla. Y la cuestión es que cuando uno de estas personas uno lo cuestiona, pues todos ellos lo defienden a esa persona. Le tienen un afecto filial a este tipo de personas que defienden su postura. Y todo eso que lo siguen a ellos, pues lo defienden y acaban a los demás. Pero lo curioso es la forma de defensa. Porque es una forma de defensa donde no se parecen cristianos. No parecen cristianos, porque hay insultos, hay desdén, hay ironía, sarcasmo, en su manera de defensa. Cuando Juan Pablo II cuento algo histórico que pasó, ya que están hablando de esto, de este momento histórico, que realmente la carta es sumamente clara. Lo que pasa es que si yo estoy predispuesto, si yo estoy ya predispuesto o alguien me ha predispuesto, cuando yo lea cualquier cosa, la voy a leer con predisposición y voy a ver en ello lo que quiero ver de mi predisposición. De un lado y del otro. No estoy defendiendo tampoco al otro lado. El otro lado que quiere que no haya moralidad, que todo da igual, tampoco eso. También esa gente lo leen con manera predispuesta. ¿Qué sentido? Cuando lo leen, ven en ello sus excusas porque lo leen predispuesto. Una excusa para lo que ellos quieran. Y el otro lado ve una excusa para lo que ellos entienden. Así están, esos dos bandos han salido a flote con esto. Pero el pueblo católico, el de siempre, el que no está en ninguno de los bandos, son los únicos que este documento no le ha hecho ruido. No le ha hecho ruido. Para nada. Porque entienden la finalidad del documento. No se van por un lado porque no tienen esa predisposición ni de un lado ni del otro y no han visto ninguna cosa extraña. Cuando Juan Pablo II propuso algo que algunos de ustedes hoy se van a enterar de eso, no, quizá muchos de ustedes no sabían que eso existe dentro de la praxis de la iglesia en cuanto a la moral matrimonial. Si dos personas están viviendo juntos y han tenido previamente un matrimonio canónico por la iglesia y se separaron los dos, hicieron una vida nuevamente, se casó él con otra persona, ella con otra persona, tuvieron hijos, tuvieron una familia. El Papa abrió la puerta a que si esas dos personas, tanto aquella como esta, se comprometían a vivir como hermanos y hermanas, es decir, evitar la fornicación, viviendo juntos en la misma casa, lo único que camas separadas, viviendo como hermano y hermana, en castidad, podían confesarse y comulgar. A alguna gente le va a sonar raro porque no sabía de eso. Pues sí, es permitido dentro de la iglesia esto. Y por eso quizá ustedes no lo sepan, porque eso es algo de la praxis que le enseñan a los sacerdotes en el seminario cuando tocan este tema del matrimonio. Si ellos se comprometen y viven así en castidad como hermano y hermana, pueden confesarse y comulgar. Porque aquello que lo está separando de la comunión, que es el adulterio por estar con una persona que no es su esposa, en ese momento deja de suceder.
Claro, una gente con la mente limpia entiende esto de una vez. No hay ningún impedimento. Viven en el mismo techo, pero no conviven maritalmente. Porque en función de los hijos que todavía tienen, ya la vida construida después de tantos años, es esa manera de pastoral de la iglesia, de ver a sus fieles. Y esas personas pues comulgan, viven una vida de fe normal y están en gracia de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, una gente que escucha eso y va con predisposición dice, pero cuidado, porque ellos pueden agarrar y mentir y decir que están viviendo como hermana y al final no. ¿Cómo uno sabe eso? Uno no puede poner cámaras en su casa para uno saber si yo realmente, si vamos a eso, es que eso nunca se iba a dar. Y entonces mucha gente acabó al Papa Juan Pablo II por esa decisión. Esa decisión que es a plena vista muy misericordiosa con los vueltos a casar, pero no por la iglesia, sino civilmente. Yo sé que muchos de ustedes no lo conocían, pero sepan que esto es cierto y es de verdad. Y así se armó un reguero de problemas con eso. Y quizás muchos de ustedes digan, no, eso es mentira, ¿cómo es posible? No es posible porque están en pecado, que yo qué sé. Es una puerta que se puede abrir, peligrosa para... En fin, lo que quiero traer con todo esto, mis hermanos, no me quiero ir tanto por las ramas, no quiero hacer tampoco este video que sea muy largo, es reflexionando la palabra, pero me viene tanto a la mente por este gesto de Juan de no entrar y esperar a Pedro y dejar al principado, al primero que entrara. Como ha sido dentro de la iglesia durante tanto tiempo. Siempre se respeta al Papa a pesar de su vida licenciosa. Hemos tenido papas muy malos, con una vida degenerada dentro de la iglesia, claro que sí. Pero aún así el Espíritu Santo nunca ha dejado sola a su iglesia. Salió un Lutero dentro de la iglesia y no ha dejado sola a la iglesia. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado. Siempre con Pedro. Siempre con el Papa. No se dejen engañar por ideologías, por banderas dentro de la iglesia. Algunos dirán, yo soy que estoy con el Papa. No, yo soy que estoy con el Papa. Con el Papa siempre. ¿De acuerdo? Ahí no te vas a perder. No te vas a perder jamás con el Papa. Y a mí me sorprende porque a mucha gente se le olvida ese tema de la obediencia. Que ya en el día de hoy no tenemos ese tema de la obediencia ciega que tenían antes hacia la autoridad. Hoy ya no, hoy somos más protestantes. Protestamos más contra las cosas que no nos gustan, no nos agradan. Nunca perdamos de vista este principio de unidad que tenemos en el Sumo Pontífice. Porque si la iglesia pierde eso, entonces estaremos a merced de cualquier líder. O cualquier grupo de líderes que serán los que ellos trazarán la línea. Y entonces sí se dividirá la iglesia. Pero mientras exista aquel sobre quien Cristo fundó su iglesia, el sucesor de ese, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. El que tenga oídos para oír, que oiga.